Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy voy a hacer una entrevista a una amiga mía que se llama Patricia Bonavia. Es psicóloga transpersonal y astróloga y nos va a comentar un poco pues su perfil profesional y ahondar un poco en los temas de la psicología transpersonal y la astrología. Buenos días para ti, ¿no? Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Emil. Muy bien, muy bien. Vale, muy bien. Pues entonces ejerce la psicología transpersonal en Argentina, eres argentina, y bueno, tocas un poco las terapias de las flores de Bach, las alas de Susle, no sé si lo dije bien, lo pronuncié bien, Sí, Susle. sí, está bien pronunciado. Vale, Hatha Yoga también. Bueno, háblanos un poco qué es para ti la psicología transpersonal y cómo la ejerces. Bueno, mira, yo me dediqué a la psicología transpersonal, esta rama de la psicología, porque me inicié en la cultura Vaishnava, el conocimiento de la cultura védica, en el estudio del Hatha Yoga, y comprendí que esta rama de la psicología tenía muy en cuenta esas enseñanzas antiguas que todas las culturas orientales y milenarias transmitieron ese conocimiento. Entonces encontré reflejado todo esto que yo venía practicando y decidí empezar a practicar la psicología transpersonal, ¿no? Cuando realicé ese estudio, para aplicar todo ese conocimiento que yo venía aplicando y viendo el resultado positivo que tenía en las personas que lo aplicaban. Ujú. Un poco así llegué y también porque en paralelo mis estudios de astrología fueron primero en una escuela de astrología clásica y luego en una escuela de astrología transpersonal. Entonces, en un punto se unieron, ¿sí? Los conocimientos védicos con la aplicación transpersonal de la astrología y de la psicología. Entonces creo que un poco todo esto también habla de mí, ¿no? Y confluyen en estas ramas del conocimiento y de las terapias que yo practico. Así que entiendo que unes un poco la psicología con la astrología. O sea, es un poco la psicología astrológica, ¿no? Digamos. Claro, claro. Es como que la astrología permite, no, le permite al astrólogo tener una comprensión del otro, ¿no? Y poder hacer un diagnóstico, si quisiéramos decir, un diagnóstico psicológico, comprender, entrar en el otro para después poder, a través de la psicología, brindarle herramientas de autoconocimiento y de aplicación porque la carta natal es el mapa, la hoja de ruta, ¿no? Que va indicando un poco qué experiencias entendidas desde energéticamente vamos a tener que transitar en nuestra vida y cuando hay una comprensión, un conocimiento, es mucho más fácil tomar conciencia y poder nutrirse del aprendizaje que estas experiencias nos van permitiendo. Vale. Sí, la verdad es que también opino en el tema de la astrología, que es una herramienta muy valiosa en cuanto a diagnosticar a la persona, porque aparte de muy eficaz, es muy rápida, ¿no? Porque en una carta natal de la persona puedes ver todo lo que, las virtudes bueno, digamos, las cosas que se tiene que trabajar con el cliente, ¿no? Con la persona. Es un método muy eficaz y muy rápido, ¿no? A través de la astrología.
Y además que muchas veces la conciencia del sí mismo que trae la persona, ¿sí? No es tan real, sino una idea que a veces puede ser falsa. Y la astrología te permite ver al yo real. Entonces, poder trabajar con la persona terapéuticamente a partir de no el discurso engañado que puede traer la persona, sino de la verdad. Se puede despejar a través de la astrología ese engaño o autoengaño del discurso del consultante. Sí, o sea, en base a una carta natal del consultante, después de hacerle una entrevista personal para ubicarse en su carta natal, porque hay que hacer, pues, un poco conocerla, las circunstancias que está viviendo esa persona actualmente y lo que ha vivido en su pasado, para situar la carta de su carta natal, pues, pues ver un poco el diagnóstico resumidamente, ¿no? O el punto de partida que que se pueda hacer, ¿no? Para hacer una terapia de la psicología, ¿no? De la psicología transpersonal. Claro, claro, en esta construcción del diagnóstico que se hace junto al paciente, que es quien nos ubica en su historia, y las herramientas que el astrólogo tiene permiten, junto con el paciente, ir construyendo este entendimiento. Muy bien, Patricia. Háblanos un poco, porque comentaste al principio de tu explicación de la psicología, empezaste con la psicología clásica, nos has comentado, después la psicológica y después en base a la cultura védica. Háblanos un poco de la cultura védica, qué consiste para todos los oyentes. Bueno, la cultura védica, también conocida como el hinduismo, ¿no? La base del yoga, el ayurveda, y todo ese conocimiento antiguo que de alguna manera nos explica y nos permite entender cómo funciona la realidad y cómo funciona el mundo. ¿Sí? Y justamente el Ayurveda, ¿no? El conocimiento védico está repartido en varios tomos y el tomo del Ayurveda es el tomo que comprende el conocimiento de la astrología, el Hatha Yoga y el cuidado de la salud, que comúnmente conocemos como Ayurveda, ¿no? Entonces, vemos nosotros que un médico ayurveda en la India te va a hacer una carta natal para conocer cuál es tu constitución, tu dosha, tu biotipo energético, para poder determinar cuál es el cuidado de la salud según quién sos vos. Entonces, si vos perdiste la salud, ¿cómo recuperarla de acuerdo a tu temperamento? Y vemos cómo entonces también en la práctica del cuidado de la salud, de los hábitos de vida, porque la salud está sostenida o construida a partir de los hábitos de vida. Nosotros empleamos también la astrología para ver, entender y comprender esto. Vale, los 4 doyas de la cultura védica, comentaste. Explícanos un poco eso de los 4. Son 3 doyas que tienen que ver con los temperamentos, ¿sí? Y los temperamentos son los elementos, ¿sí? La constitución física, de acuerdo a tener en una carta natal, observar que hay más presencia de elemento tierra, o de elemento fuego, o de elemento aire. Entonces, esto va a darnos una constitución diferente. ¿Sí? Temperamentos son Vata, Pitta y Kapha. Exacto, los 3 tipos de corporales. Yo a los oyentes publiqué un vídeo hace ya 6 años de ese tema, del Kapha, Pitta Y Vata, exactamente. He hecho un vídeo y bueno, podéis ver los 3 tipos corporales, que es lo que está comentando Patricia.
Y entonces te basas en eso también, ¿no? Claro, de la cultura védica. Que es también una de las primeras miradas que a la hora de interpretar la carta el astrólogo tiene. Ir a buscar el temperamento de la persona, ¿sí? Para saber cuál es su naturaleza. Este temperamento no solo va a quedar reflejado en el cuerpo físico, sino también en su personalidad, en su carácter, en su destino. Claro, ¿Sí? claro, y eso lo podemos ver en la carta natal. ¿Qué elemento predomina? Si elemento fuego, tierra, aire o agua, ¿no? Y ahí en base a Claro, ello, pues se hace un diagnóstico en el tipo corporal de la persona. Muy bien. claro. Y ese temperamento no solo nos va a dar información de cuál es la mejor manera en la que tenemos que cuidar nuestra salud para mantener nuestro equilibrio, sino también de cómo tenemos que crear, cuáles son los hábitos de vida que a nosotros más nos convienen. Y esto también es una información muy importante a la hora de tratar a un consultante en terapia o darle herramientas, porque a veces la persona puede tener un estilo de vida, hábitos de vida que van con su naturaleza. Entonces, tal vez la consulta es por una angustia, una crisis, y tal vez la vida, el estilo de vida que está creando, ¿sí?, no respeta su naturaleza esencial. Perfecto, perfecto, Patricia. Bueno, coméntanos un poco. Entonces, claro, viene tu paciente, tu cliente, y lo primero que haces es sacarle su carta natal o previamente, antes de la consulta, ya estudia su carta natal para hacer un diagnóstico de primera mano, ¿no? O sea, para un poco de toma de contacto en base a su carta natal, o cómo es el proceso, cómo lo trabaja. Claro, sí, me gusta ver su carta natal para entender, para tener una herramienta que me permita poder llegar al paciente, ¿no? Para poder hablar su lenguaje, Ujú. ¿sí? Para poder llegar a quién es la persona, ¿no? Y a partir de lo que surge en ese encuentro, en esas entrevistas, en esa construcción que vamos haciendo con el paciente, buscar esas herramientas que son para esa persona, ¿no? Que quizá lo que sirve para uno no sirve para otro. Por eso es tan personalizado, ¿sí? Es la necesidad de conocer la individualidad única de esa persona y generar un tratamiento en base a esa persona. Vale, pongamos un ejemplo, el consultante tiene mucho le falta el elemento tierra. ¿Qué tipo de terapia le podemos ayudar para que tenga ese toma de contacto con la tierra, con su cuerpo, lo material? ¿Qué tipo, por ejemplo, le falta tierra exactamente? ¿Qué tipo de terapia le puedes Claro, algo que veríamos en el destino de la persona si le falta tierra es que le cuesta mucho concretar o sostener, fijar, hacer que lo que acontece o lo que crea en su vida permanezca, ¿no? Es como que sería una persona tal vez si tiene mucho aire, mucho más cambiante, más pensante. Entonces, desde la alimentación, ¿sí?, que forma parte de los hábitos de vida, ¿no? Porque esto es sumamente importante, esto que nosotros vemos en la casa 6, el momento Virgo en una carta natal, que si hiciéramos o le diéramos una imagen, una forma a esta energía, veríamos que Virgo es una espiral concéntrico, ¿no? Entonces, cuando uno sigue el viaje en la carta, en esta rueda, desde el ascendente hasta la casa 6, y vamos viendo los diferentes cuerpos, ¿sí? Cuando llegamos a la casa 6, el mismo movimiento energético nos dice ahora hacia adentro, autoconocimiento. Virgo es un momento de tierra, entonces la tierra es asumir compromiso y responsabilidad de conocerme y de quién soy. Por lo tanto, en ese momento nosotros vamos a tomar conciencia de los hábitos de nuestra vida,
de cómo nos hacemos cargo de cada uno de nuestros cuerpos, de mi ego, de mi cuerpo emocional, de mi cuerpo mental, de mi cuerpo físico. Entonces, si falta tierra, nos vamos a empezar a hacer cargo desde la alimentación, ¿sí? Para, de repente, si la persona tiene mucho aire, no estar consumiendo elementos que su naturaleza sea muy vata, muy aire, porque entonces vamos a exacerbar esa naturaleza pensante, mutable de la persona, sino que vamos a indicarle una nutrición que lo conecte más con la tierra. Entonces después vamos a seguir con esas actividades o esas prácticas que la persona realiza. Si a lo mejor la persona de repente sus actividades de esparcimiento, sus intereses, sus gustos tienen que ver mucho con la lectura, con el pensar, vamos a tratar de que la persona se comprometa con algo que es más material, quizás alguna actividad física que tenga que ver con el enraizamiento, con ir para abajo, con bajar, ¿no? Cuando nosotros vemos los doyas tenemos que pensar que Kapha, que tiene mucho componente del elemento tierra, rige todo lo que está sobre o debajo de la tierra. Entonces el alimento podrían ser raíces, papas, zanahorias, ¿no? Quizá las plantitas que están muy cerca de la tierra, cuando pensamos en vata, que es aire, pensamos en los frutos, las hojas superiores de las plantas altas, ¿no? Entonces, si a la persona le falta tierra, tiene que acercarse a la tierra, tiene que tener actividades que la conecten con la tierra. Entonces va a ir equilibrando y no va a caer en un exceso de esos elementos que la persona tiene, que la persona se excede, porque esa es la tendencia natural, excederse o identificarse con esa constitución, con esa composición. La persona exacerbaría esos elementos y entraría en desequilibrio. Perfecto, Patricia. Claro, comentaste que es muy importante la alimentación en la terapia y en toda persona. La alimentación influye a nivel mental, físico, a todos los niveles. Y aparte, hay teorías que dicen, y está comprobado, que nuestro primer cerebro está en los intestinos. Claro, claro, en el intestino donde se va a absorber los nutrientes, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta que una terapia holística, ¿sí? Va a incluir todos nuestros cuerpos. A veces el conflicto es emocional o el conflicto es mental, pero también impacta en el cuerpo, en las emociones, en la mente. Por eso todo el estilo de vida debe ser ordenado, acomodado, para que la persona entonces cree una estabilidad en su vida que le permita enfrentar el conflicto, porque a veces el conflicto es alguna circunstancia que la persona vive, una crisis de repente que surge a partir de una separación en una relación de pareja, ¿sí? Pero el impacto de la crisis también va a tener que ver con el estado físico, mental y emocional de la persona. Exactamente, es todo un conjunto de tres niveles, o sea, todas las tres partes todas son iguales de importantes. Obviamente. Claro, claro. Y la astrología nos va a ayudar a comprender de repente si la crisis del momento tiene que ver con esta ruptura en una relación de pareja, podremos ver sobre la carta de la persona algunos aspectos, unos tránsitos que está teniendo en su casa 7 y ayudar a la persona a comprender el momento que está atravesando, ¿sí? Y que la persona pueda tomar esa conciencia, ¿sí? Y hacer ese aprendizaje sin resistirse a lo que es, ¿sí? Y a veces desprenderse de esa idea equivocada, ¿sí?
porque nosotros nos manejamos mucho por ideologías, ¿no? Y las ideologías son ideas de otros. Yo diría manuales de cómo es la vida o cómo tiene que ser mi vida, que le pertenecen a otros y que no tienen que ver con mi experiencia, con el motivo de mi encarnación y mi destino. Muy bien, Patricia. Bueno, entonces, ¿qué le podemos decir a los oyentes? O sea, el ejemplo que seguimos con el ejemplo de un consultante que le falta elemento tierra en su carta natal y le hacemos una terapia psicológica. Y entonces, ¿qué tipo de alimentación le podemos asesorar a este consultante que le falta tierra, elemento tierra? ¿Qué tipo de alimentación, por ejemplo? Bueno, tenemos que ver bien toda su carta, ¿no? Su constitución, porque no es así tan simple. Cada persona es única, es diferente, entonces no es igual para todos. Pero el elemento tierra, como te dije antes, tenemos que pensar en todo lo que crece, ¿sí? Cerca de la tierra. Decíamos antes las raíces, que pueda consumir zanahoria, papa, todo esto que crece por debajo de la tierra, que está muy en contacto con la tierra, y todo lo que crece cerquita de la tierra, no el fruto de un árbol que está allá arriba, ¿sí? No significa que la persona no va a tener que comer frutas, sino que va a tener que equilibrar la dieta, no comiendo, por ejemplo, solo frutas. ¿Sí? Quizá la persona puede ser que esté desordenada o que esté ordenada, ¿no? Todas las personas no están, no llegan en el mismo estado, ¿no? Que sí es bastante común que a veces no se le dé demasiada importancia a la dieta, que a veces el tema de la alimentación se corresponda a modas o a tradiciones familiares o culturales. Y que no tengan que ver con la individualidad de la persona. Claro, que esté influenciado por su educación familiar o por modas, como bien dices, o por comodidad, ¿no? La comida rápida, estas cosas, comida procesada, ¿no? Que no se debería comer en exceso, ¿no? Claro, hoy en día con el ritmo de vida que se lleva, sobre todo en las grandes ciudades, prácticamente no hay tiempo ni posibilidades de tener una alimentación equilibrada. De hecho, ocuparse de uno mismo lleva mucho tiempo. Exactamente, pero hoy más que nunca, por el tema, la circunstancia que estamos viviendo actualmente, por desgracia, tenemos que comer comida alcalina, o sea, verduras, más legumbres, menos carne, menos procesado, menos comida rápida y cuidarnos más en temas de frutos, o sea, de frutos secos, comida natural del campo, o de la herboristería, o sea, de la huerta o de tema de ir a pues, comercios que tengan pues comida o sea, digamos, lo fresco, ¿no? Verduras, cosas frescas, ¿no? Claro, y que principalmente sea elaborado en casa, no procesado, no industrializado, para evitar toda esa cantidad de químicos, colorantes y conservantes que de repente un alimento procesado tiene y no es tan bueno para la salud. Lo que pasa es que es más práctico abrir un paquete o abrir una lata que elaborar en casa de repente una salsa o un pan o algún postre. Exactamente. Muy bien, Patricia. Bueno, cambiando un poco así, dentro del tema de la psicología transpersonal, ¿qué te aporta esta profesión? ¿Qué te aporta personalmente y profesionalmente? Personalmente me aporta el darme cuenta que este camino, este tipo de terapia
es exitosa, ayuda a la gente, ¿sí? Y es breve, ¿sí? Es decir, está enfocada en generar herramientas prácticas para el momento presente. Muy importante. Está muy enfocada en el presente. Surge a partir de lo que es aquí y el ahora, ¿sí? Y cuando la persona se compromete en aplicar estas herramientas, muy buenos resultados. ¿En qué ves esos buenos resultados? O sea, por ejemplo, ¿qué diferencia entre cuando conoces por primera vez una toma de contacto con el consultante y después de un proceso o varios días después, qué cambios sustanciales puedes observar? O sea, Bueno, que la persona va logrando equilibrarse. Hay un equilibrio en su mente, sus emociones, su vida. Es como que la vida se empieza a ordenar, ¿sí? También yo considero que los seres humanos hemos sido privados del conocimiento y del entendimiento de cómo es la vida, de cuáles son las leyes que rigen la existencia y en general esta falta de conocimiento y esta falta de información hace que todos estemos muy confundidos. Entonces, a veces creemos que las cosas deberían ser de una determinada manera y no sabemos qué tenemos que hacer nosotros para conseguir algo que suceda. Es una gran confusión. Yo creo que hoy en día vivimos en Babilonia la Grande. Y la Torre de Babel ha hecho que todos estamos confundidos, ¿sí? Y si nosotros no recorremos el camino de vuelta a nosotros mismos, a la sabiduría de nuestra alma, a la conexión con el alma, no podemos ver cuál es nuestro camino. Y entonces vamos siguiendo el camino de otros. Por allá dicen, ellos hacen y nos vamos para afuera, y a veces la gran crisis en nuestra vida es que estamos recorriendo el camino de otro y no el nuestro. Y nos hemos separado, distanciado de nuestra alma, de la sabiduría de nuestra alma. Entonces, el camino de la terapia personal es volver a mí, a mi alma, es restablecer la conexión. Sí, reconectarte en tu ser interno, digamos así, muy en pocas palabras. Y claro, por desgracia actualmente, sobre todo desde hace ya algunos años atrás, hay mucha desinformación o demasiada información. Entonces, claro, Claro. la gente se vuelve loca, no se sabe a qué atener, qué es lo que le puede ayudar de verdad y lo que no, o sea, no sabemos diferenciar, ¿no? Porque hay demasiada hay una sobreinformación bestial y entonces nos desinforma, o sea, nos confunde. Y más ahora, como que Claro. estamos. Es como el tema de la alimentación. Si uno no tiene un mínimo conocimiento de uno mismo, ¿sí? Y del tema, va a estar la dieta de moda y de repente ahora están de moda un estilo de dieta y bueno, se puso de moda y hay mucha gente que la practica y está bien, entonces bueno, yo la voy a seguir. Y todas las dietas pueden ser muy buenas, pero no todas son buenas para mí. Y si yo no sé quién soy, si yo no vengo a mí, si yo no me conozco, no puedo saber de toda esa información que voy a encontrar ahí afuera cuál es para mí. Entonces, el camino es autoconocimiento, volver a mí, saber quién soy, cómo soy, prestarse mucha atención, escucharse, ¿sí? Empezamos por escuchar nuestro cuerpo físico. Nosotros tenemos que empezar por conectar la atención a los sentidos del cuerpo físico.
Porque cuando yo conecto mi atención y mi conciencia a través de los sentidos, yo puedo habitar el presente. Fíjate que muchas veces nos pasa que de repente uno va por la calle, no digo ahora que está el planeta en cuarentena, pero uno va por la calle, caminando rápido, todo apurado, y no prestaste atención, ni siquiera te diste cuenta las fachadas de las casas que viste, porque las viste pero no las miraste. ¿Por qué? Porque tu atención y tu conciencia no estaba conectada al sentido de la vista. Tu atención estaba puesta en la mente y la mente estaba apurada por llegar a un lugar porque se hacía tarde. Entonces conectaste tu atención de los sentidos, y los sentidos, cuando uno conecta con los sentidos. Si yo en este momento me pongo a ver todo lo que tengo delante, a escuchar todos los sonidos que acontecen en este momento, a sentir, ¿sí? Hace calor, hace frío, estoy cómoda, estoy incómoda, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Me conecto con todos los sentidos. El olfato, voy a estar habitando el presente. Y habitando en el presente, voy a tener un registro sobre mí. Una información detallada sobre ti. Exacto. Es la observación de uno mismo, ¿no? Eso es muy vivir el presente. Es muy difícil, ¿no?, de conseguir así de repente, porque es un entrenamiento diario que hay que darle una continuación, porque si no se le da todos los días un poco esa atención personal, pues lo vamos perdiendo sin querer, ¿no? La mente salta de un lado a otro. Claro, y como la mente salta de un lado al otro, es inquieta, es curiosa, se pregunta, se contesta, se dice, se desdice, la mente genera una idea de quién soy yo y qué me pasa, ¿sí? Pero yo tengo que llevar la atención a reconocer qué es lo que de verdad siento, porque ¿quién soy yo? Soy lo que siento, no lo que pienso sobre mí. Exactamente. Lo que pienso sobre mí puede ser una idea equivocada que no está sustentada en lo que verdaderamente siento y me pasa. Entonces, el principio de esta práctica terapéutica es ir a mí, poder descubrir y reconocer qué me habita. Porque a veces nosotros tenemos agendas súper cargadas, ¿sí? Y esos días ajetreados de ir y venir, hacer, reunirme, encontrarme, porque estoy huyendo de la emoción o el sentimiento que me habita. Y mi vida después, el resultado de mi vida es un desequilibrio, pero si yo no voy hacia mi interior y descubro qué me habita y me hago cargo de eso que me habita en lugar de seguir huyendo porque tal vez sea una emoción incómoda, ¿sí? Y no me atrevo a ponerle el cuerpo y ponerle la atención y ocuparme de eso que a mí me habita, no voy a poder cambiar eso que sucede afuera. ¿Por qué? Porque la vida es un gran espejo, ¿sí? En el que todo el tiempo nosotros nos estamos proyectando. Entonces, una relación me va a mostrar cómo me relaciono yo conmigo. Si yo estoy en una relación, por ejemplo, de pareja, y mi pareja me maltrata, si yo quiero arreglar el tema del maltrato afuera, explicarle al otro, trátame bien, que cuesta el mismo esfuerzo hablarme mal que hablarme bien, ¿sí? Cuando me canso le revoleo algo, de repente lo llevo a hacer una terapia de pareja y el otro no cambia, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay una proyección, porque una relación es una proyección de la relación que yo tengo conmigo. Entonces yo tengo que empezar a mirar en mí, a ver cómo me estoy tratando yo y no me estoy dando cuenta porque no me presto atención. ¿Será la forma que me pienso y estoy todo el tiempo cuando algo me sale mal o no me sale como yo pretendía, no obtengo el resultado que quería? Y entonces mi diálogo interno es, ay, soy una tonta, no puede ser, siempre hago lo mismo y me estoy maltratando y no me doy cuenta.
Entonces, como no me doy cuenta y no presto atención, la vida me va a traer un espejo en el que reflejarme para poder ver afuera eso que no estoy mirando en mí. Por eso el camino en esta terapia es ir hacia mí a mirarme yo, para ya no necesitar esos espejos que me pone la vida, sino la vida van a ser todo el tiempo lecciones, ¿sí? Y a veces lecciones duras que tienen que ver con lo que no me atrevo a mirar, ¿sí? Entonces yo lo tengo que poder mirar para corregirlo. Y ahí comienza el trabajo terapéutico. Exacto, es pararse a leer el mensaje que recibes el mensaje de ese reto, ¿no?, personal, pararse, leer el mensaje te da la información, el cuerpo, la mente, o sea, la observación de uno, pararse para aprender un poco, poner un poco el remedio, ¿no? O sea, un poco la solución. No escapar, no evadirse, ¿no? Decir, bueno, me voy a otra cosa, entretenerse a otra cosa, pero el problema va a estar ahí, hasta que no consigas mirarlo de frente y poner soluciones. O sea, exactamente. Claro, porque nosotros tenemos que entender que cuando la vida te saca algo, te quedaste sin un trabajo, ¿sí? Acá hay algo que está pasando, ¿no? Es que yo no me di cuenta que ya cumplió su ciclo ese trabajo. Y a lo mejor yo estoy tan desconectada de mí que no pude prestar atención, ¿sí?, a mi alma pidiéndome que ahora haga otra cosa, ¿sí? Entonces yo después, cuando sucede como un acontecimiento del destino sobre el cual creo que yo no tengo nada que ver, ¿sí? Yo me sorprendo, me enojo, ¿sí? Que está bien, son mis emociones, ¿sí? Pero no estoy entendiendo por qué o para qué pasa. Por eso en la vida nosotros tenemos que estar muy atentos a nosotros, a nuestro sentir, a quiénes somos, conocernos profundamente. Escucharnos la información que nos transmite el cuerpo. El cuerpo y la vida, que siempre conspira a favor de nuestra evolución, y saber que en la vida no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos para darnos cuenta de algo, para nuestra evolución. Y en la forma en la que yo trate a la vida me va a tratar a mí. Entonces, ¿cómo yo trato a la vida? La vida en mí. Yo tengo el regalo de la vida, ¿sí? Entonces, como yo trato la vida me va a tratar a mí. Exactamente, es una ley universal de la causa y efecto, ¿no? Exacto. Tiene su consecuencia. Y a través de la astrología vemos que no nos puede suceder nada que no nos pertenezca. Yo soy la causa y mis circunstancias, mi destino son el efecto de la causa que soy yo. Exactamente. Muy bien, Patricia, muy interesante. Hablaste anteriormente, del Hatha Yoga. ¿En qué consiste ese tipo de terapia, ¿no? De práctica? Es una práctica de terapéutica. La práctica del yoga consiste en posturas, ¿sí?, del cuerpo físico que trabajan sobre el eje de la columna vertebral y la respiración. La columna, se trabajan todos movimientos sobre la columna que son hacia atrás, hacia adelante y de rotación hacia un lado y hacia el otro. Todo el trabajo de las posturas va trabajando sobre el eje de la columna y la respiración consciente. Este trabajo físico no es un deporte, no tiene como finalidad, ¿sí?, ser un deporte, es decir, lograr
únicamente un bienestar físico, sino que como consecuencia va a producir un bienestar físico, pero por sobre todo va a lograr aquietar la mente, ¿sí? Y volver a uno. Yoga es la unión del sí mismo. Es cuando uno a través del cuerpo logra aquietar la mente para que la mente pueda escucharse y escuchar al alma, al maestro interno, Paramatma, Dios en mí. Vale, perfecto. Las flores de Bach, yo las he tomado personalmente hace años y sí que son efectivas. Es un misterio, ¿no? Pero son efectivas, ¿no? A nivel terapéutico. ¿Qué son las flores de Bach? ¿Cómo las utilizas, Patricia? Claro, son remedios vibracionales, energéticos, ¿no? Que el doctor Bach obviamente fue un gran iluminado y creó estos remedios, estos curadores, a partir de esencias, tinturas madres de flores, ¿sí? Que obviamente fue guiado por algo superior a elegir y seleccionar esas flores, ¿sí? Para poder tener este efecto sobre las emociones. Las flores de Bach equilibran estados emocionales que están en desequilibrio. Fíjate que muchas veces estas flores son necesarias en un momento de crisis porque un trabajo terapéutico que es un trabajo de conciencia no puede hacerse si primero no hay un equilibrio para que la conciencia esté dispuesta para hacer este trabajo. Entonces, frente a las crisis, utilizamos las flores. Cuando una persona está muy angustiada o tiene un estado depresivo, muchos miedos, mucha preocupación, entonces con las flores trabajamos para equilibrar ese estado emocional para que cuando la persona esté en equilibrio podamos hacer este otro trabajo más profundo, que es corregir aquello que produjo este estado en desequilibrio. Muy bien. ¿Y qué tipos de flores de Bach? O sea, porque para cada consultante es diferente según el problema a tratar. ¿Qué tipos de flores de Bach conoces así? Claro, el sistema de flores de Bach tiene 38 curadores, 38 remedios, ¿no? Distintas flores que uno va a seleccionar después de una entrevista terapéutica con el paciente y un diagnóstico, ¿sí? Para conocer realmente cuáles son las emociones que hay que equilibrar, ¿no? Porque a veces el discurso de la persona puede ser, no dejo de pensar, tengo una preocupación, no puedo dormir porque estoy todo el tiempo pensando, pero habrá que ver si detrás de eso hay un miedo profundo a algo que no fue puesto en palabras. Entonces necesitamos hacer un diagnóstico profundo para poder determinar cuáles son las flores que vamos a seleccionar para preparar la fórmula para el paciente. El sistema Bach tiene flores para los miedos, para la preocupación, para la angustia, para la tristeza, para el enojo, para el rencor, ¿sí? Para el resentimiento. Sí, todas las emociones negativas. Claro, que cubren toda la gama de emociones que experimentamos los seres humanos. Muy bien. Vale, las sales de Sussler. ¿En qué consiste eso? Las sales de Sussler son sales biológicas, Ajá. ¿sí? Sussler fue un médico, astrólogo, ¿sí? Que hizo su trabajo de investigación estudiando las cenizas resultantes de cremar cadáveres, porque este médico trabajaba en una morgue, entonces su laboratorio era la morgue. ¿La morgue? La morgue. ¿Qué significa? ¿Qué es? La morgue. La morgue es el lugar donde se llevan los cadáveres para hacer autopsias. Ajá.
de la muerte, ¿sí? Entonces comenzó a estudiar las cenizas del residuo de la cremación de los cadáveres y él descubrió que en todos los casos hallaba 12 componentes, identificaba 12 componentes que eran 12 sales biológicas, pero que en cada caso la proporción era diferente. Luego pudo asociar esa proporción con la causa de la muerte, ¿sí? Y así llegó a determinar que ciertas patologías o enfermedades que habían derivado en la muerte se correspondían a la carencia o a la presencia mínima de algunas de esas sales. Y creó un sistema de curación a partir de las 12 sales, asociándolo a los síntomas que se presentan en el cuerpo físico cuando alguna de esas sales está en carencia. Por ejemplo, personas que de repente tienen dolores articulares, alergias, hemorragias, todos esos síntomas se corresponden a la carencia de alguna sal. Como el médico era astrólogo, creó el sistema a partir de la carta natal, ¿sí? Y observó que al ser humano generalmente va a tener carencia de las sales que se correspondan al ascendente, al sol, a la luna, a la casa 6 o sus opuestos, ¿sí? Porque esas son energías que uno utiliza mucho, gasta mucho y a lo mejor no está reparando porque el estilo de vida, la alimentación, los hábitos, ¿sí? No lo incluyen. Como bien vos dijiste, hoy en día tanta comida rápida, tanta dieta de moda, como no tiene en cuenta quién soy yo, a lo mejor no satisface mis necesidades. Y a través de las sales, ¿sí? Las sales se toman en microdosis sublinguales, lo cual permite que se absorban directamente en el torrente sanguíneo y pase directamente a la célula, que es la que tiene que ser nutrida con esa sal. Entonces, cuando el organismo, las células reciben esa sal que está en carencia, nuestro organismo produce la curación. Ajá. Hablaste de que hay 12 tipos de sales. ¿Se basa el fundador de los 12 signos del zodiaco o no tiene nada que ver? Pues son Sí, 12. sí, tiene que ver con los 12 signos del zodíaco. Eso. Hay una sal para cada signo. Muy bien, muy bien, muy bien. Viendo su carta, viendo los tránsitos que tiene su carta, porque imagínate que te puede estar faltando la sal que tiene que ver con tu sol en un momento en el que tal vez vos tengas muchos aspectos duros a tu sol. Por ejemplo, si estás teniendo una cuadratura de Plutón, una oposición de Saturno, entonces tu Sol va a estar tan afectado que es muy probable que en ese momento te esté faltando la sal del signo en el que está tu Sol. Porque así como en lo personal vos vas a estar teniendo un conflicto probablemente con la autoridad o tu propia autoridad o la transformación que Plutón te propone en tu vida y estás invirtiendo tanta energía, esa energía del Sol para irradiar la individualidad está en carencia porque esa individualidad está ocupada en resolver problemas. Entonces, puede tener un síntoma físico, ¿sí? O no. Eso depende también de la persona y del grado de conciencia de la persona, pero cuando aparecen síntomas físicos, ¿sí? Podemos corregir, equilibrar, empleando las sales. Y una pregunta, Patricia. El tema de, por ejemplo, en la astrología, cuando el consultante quiere saber la interpretación de su carta natal y tiene aspectos bastante difíciles, como una cuadratura, una oposición o planetas en signos que no corresponde a su naturaleza, te basas, aparte de las sales de Susler, te basas también de las gemas y las piedras, porque hay astrólogos que
bueno, que aconseja, no, lleva esta gema en el bolsillo que te va a proteger de esta energía negativa en un tránsito. ¿Eso tú lo utilizas o cómo lo ves eso? No, no, yo no lo utilizo. Y lo que yo hago en una consulta es comenzar por saber cuál es el motivo del consultante. ¿Por qué o para qué el consultante quiere conocer su carta? ¿Sí? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo trae? Para enfocar toda esa interpretación a partir de la necesidad del consultante. Porque considero que el astrólogo tiene mucha información al ver su carta, a ver la carta del consultante, pero el consultante no necesariamente necesita toda esa información, ¿sí? Tal vez hay información que no le interesa o no es el momento del consultante. Entonces es muy importante conocer cuál es el momento del consultante para satisfacer esa necesidad y traer conciencia en esto que motiva al consultante. Claro. Vale, vale, perfecto, Patricia. Bueno, vamos a ahondar un poco así brevemente, porque llevamos casi una hora de grabación, 50 minutos. ¿Qué es para ti la astrología? ¿Cómo te iniciaste o cómo te dio a conocer o a meterte en este mundo tan maravilloso que es de la astrología? ¿Cómo fueron tus principios? ¿Cómo la descubriste? Y bueno, mira, casi podría decir que las casualidades de la vida, que en realidad son causalidades, me trajeron a la astrología. Cuando yo era chica, mi mamá solía leer libros de horóscopos, esos horóscopos anuales que los astrólogos de aquel tiempo editaban cada año, hablando de cuál era el pronóstico, las energías para cada signo. Yo estaba familiarizada con la lectura de esos libros. En el momento en que yo decidí estudiar astrología, me habían hecho una carta natal que me la habían regalado. Una vez una de mis alumnas para el Día del Maestro me dijo que su mamá era astróloga y quería regalarme la interpretación de mi carta natal. Yo en ese momento no tenía ni la menor idea de lo que era una carta natal y para mí solamente la astrología eran esos libros de pronósticos anuales Claro. y nada más. No sabía absolutamente nada de la astrología. Por supuesto recibí el regalo que con tanto cariño me hicieron, fui a la interpretación de la carta y hubo algo que me dijo la astróloga que no me gustó, que me enojó y no tuve no fue muy linda la experiencia para mí. Entonces pasó el tiempo, un día en uno de estos libros que se había comprado mi mamá, encuentro la promoción de la escuela de astrología de este astrólogo y decido llamar para ¿Qué averiguar. astrólogo? Perdona, Patricia, ¿qué astrólogo te refieres? El profesor Gervais, un astrólogo de muchos años. Encuentro la promoción de la escuela de astrología y hay algo, llámalo intuición, llámalo corazonada, un impulso de alma que me dice, llama. Copié el número de teléfono en aquella, perdón, son mis Perdona, perras. Patricia, se te escucha bajito. Sí, ahora, A ver, ahora. ahora, ¿se escucha bien? Ahora mejor, sí. Bueno, te decía, Sí. anoté el número de teléfono, en Ajá. aquella época no había internet, nada de esto, Claro. esto fue un montón de años. Llamé a la escuela, me atendieron tan bien, me dieron tan linda explicación que me apunté en la escuela y comencé a estudiar. Cuando comencé a estudiar, descubrí un mundo que no conocía. Me encontré con algo que no sabía cómo era, lo descubrí estudiando. Y bueno,
desde ese día la astrología me acompaña. Exacto, yo también opino lo mismo. Yo cuando descubrí la astrología y empecé a estudiarla seriamente, pues como que engancha, ¿no? Es un conocimiento que engancha de por vida ya no puedes volver Sí, atrás. O sea, y se convierte en una filosofía de vida, en un estilo de vida. sí, es una forma de vida. De hecho, yo publiqué hoy en el Facebook, en el historial de mi Facebook, que la astrología no es una creencia, es una vivencia, es la experiencia de tu propia vida. Tú tienes que experimentarlo para que tú veas que realmente funciona y que realmente pues, se puede interpretar desde una carta tu propia vida y todo o el momento actual que estás viviendo o los próximos meses, una orientación, ¿no? Y aparte la astrología siempre se está aprendiendo de toda la vida, nunca se termina de aprender. Y eso es lo bonito, ¿no? Claro, porque además las configuraciones celestes, las constelaciones que se arman en el cielo, nunca se repiten, nunca son iguales. Son únicas, exactamente. Entonces, siempre estamos aprendiendo y hoy en día de la experiencia de tantos otros astrólogos que tan generosamente comparten su conocimiento, su experiencia, y uno se va nutriendo de la propia experiencia y de la experiencia de los otros astrólogos. Exacto, los astrólogos que llevan más de 40 años estudiándola, entonces hay que agarrarse un poco y escucharlos, ¿no? Porque son expertos en astrología, ¿no? O sea, experimentados. Pues es Claro, una buena influencia y de que se pueda aprender mucho de estas personas, ¿no? Exactamente. Vale, Patricia. ¿Qué servicios de astrología ofreces o utilizas, trabajas? ¿En qué tipos de herramientas en la astrología al consultante? bueno, la lectura e interpretación de cartas natales, revoluciones solares, sinastrías, ¿sí? Y a veces el pedido de la consulta astrológica apunta a mirar desde la astrología un momento, una situación, una circunstancia, ¿sí? A veces el consultante de astrología quiere ver a la luz de los astros el momento que está transitando o viviendo. Y de repente, bueno, el astrólogo es el que decide qué técnica o qué herramienta van a poder arrojar luz a esa circunstancia o ese momento para poder acompañar eh, al consultante. Muy bien, Patricia. Llevamos, pues nada, tres minutos para una hora, cumpliendo ya. Podemos o sea, hacer otro videoprograma si quieres. Eh, yo sí que hacemos una interpretación entre los dos de una carta natal para que la gente también vea cómo lo podemos, nuestra visión de interpretación de las cartas en un próximo videoprograma y seguir hablando un poco más de la astrología, de qué es una revolución solar, qué es una revolución lunar, las sinastrías, progresiones, direcciones primarias, arco solar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mundo. Sí, Es un universo, la astrología. Muy bien, Patricia, pues encantado de este primer programa contigo y compartir. Y nos vemos en próximos videoprogramas. Y bueno, y para vosotros, pues ya seguimos haciendo vídeos de interpretación de cartas, de astrología mundial y de formación de astrología. Y bueno, eh, un abrazo para todos y mucha fuerza, muchos ánimos para estos tiempos tan difíciles. Y bueno, nos vemos. Hasta chao, luego. Chao.